Muy buenos días, amigos y amigas. De nuevo, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, ¿no? En nuestro programa de geopolítica y realidades. El día de hoy quisiera hablar del acontecimiento más importante para México, ¿no? En términos económicos y comerciales, que es la entrada en vigor del TEMEC, ¿sí? Un nuevo tratado de libre comercio para que se regulen las operaciones comerciales entre México, Canadá y Estados Unidos. Quisiera hacer, antes de entrar, ¿no? en detalles, ¿no? Hacer un poco de historia de estos tratados, ¿no? No estamos pasando directamente del Telecán al TEMEC, sino que tenemos también otro acuerdo que hicimos con Canadá y Estados Unidos que se llamó el ASPAN, la Asociación para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte, ¿no? Esa ha sido la historia de integración económica regional en la región de América del Norte. Telecán, ASPAN y ahora el TEMEC. El camino ha sido duro, pero de alguna manera los tres países han sabido aprovechar, ¿no? estos tratados. Antes que nada quiero decirles, ¿no? La parte histórica, reitero, ¿no? El Telecán surge en 1994, ¿no? Al final del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari y el inicio del gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? El Telecán es parte del movimiento que se da a partir de 1980, cuando el neoliberalismo y la globalización se acentúan por todo el mundo. Empezó a cambiar el bloque socialista, se orientó hacia el libre mercado, ¿no? China abrió sus puertas, Cuba también. Todos los países que de alguna manera habían abrazado el socialismo se transitaron hacia el libre mercado. Y México pues no se podía quedar atrás, ¿no? En 1992, ¿no? Se reunieron por primera vez los presidentes, el primer ministro de Canadá y los presidentes de México y Estados Unidos para celebrar un acuerdo de libre comercio en la región de Norteamérica. El antecesor de este acuerdo había sido el ALCA, la Alianza para el Libre Comercio en América, que había propuesto Estados Unidos en 1989. La idea de Estados Unidos era tener un continente integrado, un continente americano integrado, para poder fortalecer su economía y fortalecer el resto de los países de América Latina. Esos son los antecedentes. 1989, llega 1992, se reúnen los tres presidentes y en el 94 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el famoso Telecán. ¿Sí? A partir de ahí, bueno, los tres países comienzan a mejorar su presencia en el mercado común, ¿no? Y finalmente, pues, se logra la integración, ¿no? Hay que destacar que el único sector que no entró en ese tiempo en el Telecán fue el de los energéticos. El presidente Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Sabiendo de la asimetría que hay entre las tres industrias energéticas, la mexicana, la canadiense y la estadounidense, no quiso que se tocara el tema energético, y así ocurrió. No, lo único que se permitió fue la entrada de inversiones a la industria petroquímica. La industria petroquímica casi se desincorporó, ¿no? Se sacó de Pemex durante el gobierno de Ernesto Zedillo. ¿Sí? Ahí poco a poco hubo inversiones para el sector de la petroquímica, pero ni Canadá ni Estados Unidos con el Telecán pudieron invertir, ¿no? En las áreas de exploración, de producción, de comercialización y de exportación. No se les permitió, ¿no? Fue una gran medida de Carlos Salinas de Gortari, porque efectivamente, ¿no? La entrada de estas inversiones, ¿no? norteamericanas pues iban a ser bastante contundentes, y para el empresariado mexicano pues no iba a haber ninguna oportunidad. Al revés, ahora, ¿no? Con la reforma energética, cuando ya se acepta la inversión extranjera en el sector energético, extranjera, más bien la inversión privada extranjera y nacional en el sector petrolero, pues ya vieron ustedes, ¿no? Ya hay varias empresas mexicanas,
¿no? Pequeñas y grandes, que ya están invirtiendo, que ya están trabajando en el área energética en México. Eso fue lo que quiso evitar Carlos Salinas de Gortari, lo logró, no entró al sector energético y no es hasta el 2014 con la reforma energética cuando ya lo puede hacer, ¿no? Se le critica mucho al presidente, pero entre sus aciertos está ese de que no permitió que nos arrasaran, ¿no?, los capitales canadienses y estadounidenses en el sector energético. Bueno, ese fue el Telecán, ¿no? Después viene el ASPAN, cuando estaba en su apogeo el terrorismo, sobre todo el islámico, la caída de las torres gemelas en Nueva York, ¿no? Se le da prioridad a la seguridad. Y por eso los tres países, ¿no?, a partir del 2001, cambiaron un poco la dirección del acuerdo común, ¿no?, y crearon la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de las Américas. Ahí sí ya, en el documento se asienta que debe haber una cooperación, ¿no?, energética, en el área energética. Y entre una de las cosas que solicitaba Estados Unidos, por ejemplo, en este documento, en ese acuerdo que se firmó, es que se instalaran en territorio de México y de Canadá regasificadoras, es decir, plantas que reconvirtieran el gas natural que venía en forma de hielo en los tanqueros para pasarlo a su forma natural. Sí, México tiene actualmente 4 nada más, creo que nos habían pedido que fueran 15 regasificadoras para el gas natural, pero solamente consumimos 4. ¿No? Y a estas centrales, al puerto llegan tanqueros con gas natural licuado, congelado, y ya luego lo transforman a su estado natural y se envía partes se envía a Estados Unidos y partes se queda aquí. Bueno, es un logro del ASPA. Nos fue bien porque logramos también tener algunos acuerdos de integración energética transfronteriza, ¿no? Actualmente pues ya se ve que fue demasiado lejos, ¿no? A través de estos acuerdos, pues ahorita nuestra seguridad energética está muy mal, ¿no? Importamos gasolina, exportamos electricidad, importamos gas natural, compramos muchos petroquímicos, etcétera, etcétera. La integración, ¿no?, si es asimétrica y es un poco más ventajosa para Estados Unidos y Canadá, es porque nosotros así también lo permitimos, ¿no? Creo que debimos de haber sido más estrictos porque se trata de la seguridad energética de nuestro país y el hecho de que ahora, ¿no?, nos abrumen con grandes volúmenes de gasolinas y hasta petróleo estamos intercambiando, petróleo crudo, ¿no?, pues eso fue culpa realmente de los gobiernos, de los siguientes gobiernos, ¿no? Entonces ahora del ASPAN, pues estamos ya entrando a la era del TEMEC, un nuevo acuerdo trinacional para la región de Norteamérica. Lo primero que yo puedo señalar en el área energética, que es la que yo manejo, no es que es positivo, bastante positivo. Ya se vio, ¿no?, y la pandemia lo demostró, que la idea, ¿no?, de tirar fronteras y de unir a países, que era la globalización, pues con la pandemia incluso, ¿no?, ya dejó de ser vigente o pierde vigencia, no ha desaparecido la globalización, pierde vigencia. La pandemia demostró que los países, y sobre todo los desarrollados, cuidan sus intereses, ¿no? En el caso de la Unión Europea, los países del norte no quisieron aceptar todas las propuestas de apoyo que hacían los países como España, como Portugal, como Grecia. ¿Por qué? Porque decían que ellos no querían tirar dinero en esos países. Ahí hay una gran diferencia entre lo que decían antes, de que íbamos hacia la aldea global y que no íbamos a tener fronteras. Ya sé yo que sí, no hay fronteras, se cerraron fronteras, la pandemia hizo que se cerraran fronteras, China cerró sus fronteras, Rusia cerró sus fronteras, Estados Unidos lo hizo lo mismo, Inglaterra también, ¿no?, etcétera. Entonces, aquí el mito de que el futuro de la sociedad mundial era una aldea global, sin fronteras, con un solo gobierno, pues cayó de manera estrepitosa, ¿no? Eso es lo que permite ahora la creación de la regionalización de la globalización, es decir, la creación de regiones, ¿sí? Cada región,
los miembros de cada región van a hacer lo posible por satisfacer sus propios intereses. Tenemos el caso de la región eurasiática, ¿no?, que comandan Rusia y China. Ellos quieren un sector energético propio, un sector energético que les sirva para sus intereses, ¿no?, un sector energético que les fortalezca su seguridad energética, y pues no les importa, ¿no? Tienen petróleo, tienen gas, tienen carbón, tienen viento, tienen sol, tienen todo. Pueden ser independientes en lo que respecta a la integración energética, ¿no? Hay intentos de España por querer entrar a África, usar el sol que se irradia en África para generar electricidad, pero son proyectos, son proyectos muy débiles, porque en un momento dado puede haber pleitos o líos diplomáticos y se acaba la integración África-Europa en el sector energético. Vamos a ver. Pero lo que nos interesa es Norteamérica. ¿Qué pasa con Norteamérica? ¿No? En el sur, ¿no?, en Sudamérica tenemos un país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, Venezuela. Sí, él ya supera a Arabia Saudita, ¿no?, en petróleo, 300,000 millones de barriles de petróleo, ¿no? Arabia Saudita anda entre los 280, 270,000 millones de barriles de petróleo. Entonces, Venezuela se ha convertido en un gran apoyo para América Latina y Centroamérica, ¿sí? Entonces, en un momento dado, que tenga fuerza el gobierno de Venezuela, pues puede prohibir, ¿no?, o puede cambiar sus estrategias de intercambio petrolero, ¿no?, y perjudicar a los que hoy día abastece sin ningún problema. Entonces, en América, en el continente americano, pues realmente funcionan dos bloques energéticos. Uno el norteamericano y otro el sudamericano. El primero lo encabeza Estados Unidos y el segundo, ¿no?, de manera relativa, todavía Venezuela. Todavía, porque ya ven cómo se encuentra. En fin, hay una pugna entonces energética, sobre todo petrolera, entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces está Centroamérica, que es abastecido actualmente por Venezuela a través del Pacto de San José, al cual estaba adscrito nuestro país, pero con Fox lo dejamos. Pero Venezuela abastece de petróleo a precios preferenciales a Centroamérica, al Caribe, a través de su agencia Petrocaribe. Entonces, aquí es buscar amigos, buscar alianzas para fortalecernos, ¿no?, como país. Es lo que hace Venezuela y Estados Unidos. Pero bueno, ante esta amenaza, llamémosla así, ¿no?, que representa para el mercado mundial las enormes reservas de Venezuela, porque si Venezuela quiere, suspende su exportación, su producción y exportación, y bueno, ya nos cae medio mercado. Ya lo vimos con la pandemia. Entonces, Norteamérica necesita, geográficamente es impensable separarnos de Estados Unidos y Canadá, necesita crear un frente común. Y ese frente común lo van a realizar estas tres naciones con el TEMEC, México, Canadá y Estados Unidos. Aunque es un tratado más bien arancelario, comercial, pero también tiene la parte energética. Y aparte de eso, bueno, geopolíticamente, reitero, el bloque norteamericano ante el bloque euroafricano y ante el bloque euroasiático, ¿no?, debemos de tener presencia, seguridad, posicionamiento en el mundo petrolero. Y eso es lo que realmente significa este TEMEC, que ante el mundo nos van a ver como un bloque regional, el de Norteamérica, integrándose, ¿no?, lentamente en el sector energético, ¿no? Canadá nos vende gas a nosotros le vendemos petróleo a Estados Unidos nos vende la gasolina, nos vende el gas, que también recibe de Canadá. O sea, ya es una región totalmente integrada. Entonces, lo que ya estaba de facto, que era esa integración, ya está de jure. Ya hay un documento que formaliza nuestra integración a nivel comercial y sobre todo en el sector energético. Yo analizo en el energético, pero pues hay otros sectores, ¿no?, el automotriz, el alimentario, el farmacéutico, etcétera, etcétera, los que se van a ver favorecidos por esta continuación que hay en la integración regional en América del Norte. A los demás países pues no les va a parecer,
¿no? Porque pues de alguna manera ellos prefieren una Norteamérica dividida, ¿no? Una Norteamérica que se imponga, que someta, ¿no? Pero bueno, la historia ya ha demostrado que los tres países pueden trabajar de manera conjunta, sí, México, Canadá y Estados Unidos, y sin ningún problema. Hablando de petróleo, ¿no? Los tres tenemos reservas. México tiene menos que Estados Unidos y Canadá, pero tenemos bastante gas nosotros también, tenemos bastante carbón, ¿no? En cuanto a la integración transfronteriza, pues recuerden ustedes que en el norte hay mucho sol, hay mucho viento, ¿no? En el eje neovolcánico tenemos mucho vapor de agua para hacer plantas geotérmicas, tenemos grandes presas. O sea, si no tenemos mucho petróleo, tenemos otras fuentes de energía que de alguna manera nos van a permitir, ¿no? Colaborar, complementarnos con los mercados energéticos de Canadá y de Estados Unidos. Qué bueno, ¿no? Lo que Rusia y China están haciendo de formar un duopolio energético para abastecer a Pakistán, la India, Japón, China, Corea, ¿no? También México ya tiene su bloque energético. Ahora solamente hay que aprovechar. Y en ese sentido, pues es bienvenida, ¿no? La visita que va a hacer el presidente López Obrador a Estados Unidos. Yo no creo que tenga que dar más explicaciones el presidente. Es una visita de cortesía, creo que no es de Estado. Van a platicar, van a comentar, ¿no? Las acciones que ambos han hecho a favor del bloque energético, a favor de las relaciones binacionales. Solo recuerden, ¿no? Que la última reunión de la OPEP, ¿no? La OPEP Plus que le llaman, ¿no? Cuando México rechazó disminuir su producción de petróleo en 400,000 barriles, imagínense, ¿no? Producimos unos 700, nos quitan 400, nos íbamos a quedar con 1.300.000 barriles de petróleo de producción. Vino Estados Unidos, ¿no? Y nos ofreció su apoyo. Él va a poner ese petróleo, él va a recortar su producción que le corresponde a México, para que si el mercado no vaya a salir tan perjudicado, ¿no? Y acciones como esas, digo, también ha habido acciones negativas como los de migración, amenazas de aranceles, etc. Pero bueno, es la dinámica que tienen dos países, ¿no? Siempre a nivel mundial. Entonces yo creo que es bienvenida la visita del señor López Obrador, del presidente, para que de una vez ya, ¿no? Se acaben las conjeturas, ¿no? Ambos mandatarios que se vean, creo que van a invitar al de Canadá también, que se vean las caras y que platiquen, ¿no? Es bueno para México esta actividad diplomática, es bueno para Estados Unidos porque, ¿no? Además es tiempos de elecciones en ese país y pues Trump seguramente lo va a utilizar para fines electorales, pero bueno, son meras coincidencias, ¿no? El hecho de que vaya este señor pues muestra, ¿no? Que la integración norteamericana es buena. Y bueno, y aquí la parte empresarial, ¿no? También, ¿no? Es muy bueno que los empresarios mexicanos sigan invirtiendo, ¿no? Sigan recibiendo inversiones estadounidenses, porque finalmente, reitero, ¿no? La geografía nos unió, ¿no? La geopolítica nos mantiene unidos, ¿no? Aunque sea con distintos niveles económicos, estamos unidos. Entonces, qué bueno que va el presidente, que va a consolidar la amistad. Y ya por último, ¿no? Quisiera yo anunciar que dentro de este jueves, de mañana a noche, tenemos un evento un foro, en el que se va a discutir la cuestión del sector energético mundial, ¿no? Una perspectiva para después de la pandemia, es decir, en la pospandemia. Vamos a analizar, ¿no? Los posibles escenarios que se presenten en el sector energético una vez que se hayan disminuido los efectos de la pandemia y la economía mundial se haya recuperado. Yo solo quiero decir que ya hoy llegamos a los precios del precio del barril del petróleo de la antepandemia, o sea, antes de la pandemia, o la prepandemia, si lo queremos llamar mejor. Ya estamos en $40 para la mezcla tejana, ya estamos en 32 para la mezcla mexicana, ¿no? Así nos agarró la pandemia, quiere decir que esto va a seguir subiendo, entonces va a resultar interesante que asistan ustedes a este evento, este foro que organizamos con el apoyo del Centro de Estudios
Económicos Especiales de América del Norte, y por cierto ya me dio luz verde para publicar mi libro sobre seguridad energética, ¿no? Porque se van a dar varios escenarios. Creo que sería interesante ver qué le va a pasar a Pemex. En fin, y a otras empresas, otros países. En fin, estamos en el tema energético y es abundante la información. Pues muchas gracias.